Muy bien, pues bienvenidos al Café Filosófico Emetat con el tema de hoy para tener una buena tertulia de café, una plática de café sobre la epimeleia, cura sui, dos términos, el primero en griego, epimeleia, la inquietud de sí, el cuidado de sí, y el segundo, pues, de forma latina, cura sui, pues sería el cuidado de sí mismo, ¿sí? Esto, pues, lo trabajaremos en una primera media hora. Daremos a conocer, pues, las características fundamentales de este tema filosófico, muy práctico y de gran importancia para la vida cotidiana, y la cura sui, o la inquietud de sí, o la cura de sí mismo, epimeleia. Media hora estaremos tratando esto, y la siguiente media hora pues abrimos la tertulia de café, la discusión de café, pues de preferencia pues tengan su cafecito a mano para que tenga mejor sabor, ¿verdad? Bien, pues daremos inicio esta primera media hora sobre este tema de la epimeleia curazao. Muy bien. Bueno, pues estamos, y en media hora este, tenemos la... Bueno, estamos en una pequeña falla, pero estamos ya en el tema, ¿sí? Epimeleia curazao. Y aquí tenemos en este cartel, ¿verdad? En esta invitación, pues ahí les decía el- la taza de café, un texto para comentarlo. Y por supuesto, pues aquí también nos aparecen, desaparecen, pues los números de los bancos para donativos, que es muy importante para mantener este canal, ¿sí? Entonces estaremos trabajando esta media hora, el tema Epimeleia curazao, y pues damos inicio. ¿Qué es la epimeleia? ¿A qué se refiere? Sobre, ¿verdad? Es un término griego, meleomai, meleomai, que también está significando el cúrate, cuídate, procúrate a ti mismo, cúrate a ti mismo. ¿Sí? Este término, epimeleia, o su correspondiente latín cura, curar, curar, procurar, procúrate a ti mismo. ¿Sí? Es también un concepto muy que aparece como sinónimo también del verbo terapeu, de terapia o terapéutica. Y tiene mucho que ver, ¿sí? Por ejemplo, Filón de Alejandría en el primer siglo del cristianismo, pues ya lo hablaba y decía los esenios, principalmente, que eran también llamados los terapeutas, terapeu,
Terapeo pues también contiene estas tres acepciones que es dar como una instancia de remedios o curaciones médicas, curar, pero también terapeu, el griego original, significa rendir un servicio, hacer servicio, un servicio hacia el otro, en cierta forma ser siervo. Y una tercera acepción del término terapeu es rendir un culto a la divinidad. Entonces tiene tres elementos muy importantes, al igual que epimeleia, que sea curar, procurar y también servir. Y pues rendir un culto que tiene una cualidad espiritual de la cual también estaremos hablando. ¿Sí? Entonces, la epimeleia Houghton pues fue trabajada y realmente tiene una historia pues muy profunda, ¿eh? Muy profunda y también muy antigua. Por ejemplo, vamos a ver en primera instancia, en la entrada del oráculo, estaba inscrita aquella frase tan famosa, conócete a ti mismo, o en el griego, noctin sau, noctin sau, conócete a ti mismo. ¿Sí? Noctin sauton era más bien un precepto el cual quería decir, pues todo con medida, procura del conocerte a ti mismo, porque cuando llegues al templo de Delfos, del dios Apolo, pues harás preguntas y no tienes pues mucho tiempo para esa dedicación. Entonces, procura que tus palabras sean certeras hacia lo que vas a preguntar. No preguntes de más, ¿sí? Sino lo que es sumamente necesario. Y entonces por eso estaba la descripción esta de Noctin Sauto, conócete a ti mismo. ¿Sí? Entonces, claro, les pasaremos las palabras griegas. ¿Sí? El Noctin Sauto era el precepto a quienes consultaban al oráculo. Y entonces, pues, estaba esa inscripción medio oculta, epimeleia auto, ¿sí? El cuídate a ti mismo. Pero, por ejemplo, antes de entrar en estos detalles, pues quisiéramos ver, por ejemplo, qué era lo que se presentaba, ¿no? Habría que recordar ya este precepto y habría que recordar, por ejemplo, que Querofonte, un amigo de Sócrates, quien se había presentado ante el oráculo de Delfos, al pie del Parnaso, y preguntaba, ¿quién es el más sabio de los hombres? Y la Pitia, se la divina, la pitonisa, dijo, de los hombres todos el más sabio es Sócrates, según consigna Diógenes. ¿Sí? ¿Quién? Pues este pasaje realmente muy importante porque se le dará un giro radical a la comprensión, a la importancia del concepto o sobre el autoconocimiento del templo de Delfos, Noctin Sauto. ¿Sí? ¿Quién es el más sabio de los hombres? Entonces, lo cierto es que, pues sobre todo, pues debemos a Michel Foucault este libro que se nos presenta, muy interesante, de nombre La hermenéutica del sujeto. ¿Sí? En pues trata fundamentalmente toda esta serie
de conferencias que dictó en 1982, ya un poco antes de su fallecimiento, sobre la ética del cuidado de sí mismo, sobre la epimeleya en general, ¿sí? Y entonces, pues, hace referencia también a Sócrates, ¿sí? Quien, pues, se decía, el más sabio es Sócrates. Pero, ¿qué decía entonces Sócrates? ¿Sí? Que, pues, la frase más famosa de Sócrates, ¿verdad? Solo sé que no sé nada. Y entonces por eso emprendí aquellos diálogos con aquellas personas que se decían que sabían, ¿sí? Para pues comprobar en tanto o cuánto es que realmente sabía o no sabía. Entonces, pues le da un giro muy importante a esto. Conócete a ti mismo. Y fue pues la misión de Sócrates precisamente la de interpelar a los jóvenes, sobre todo, a que se cuidaran de sí mismos. ¿Sí? Bueno, entonces Michel Foucault en este libro que le estamos citando, pues se centra en la época que estamos viviendo, en la época moderna, donde se va a acentuar la clara relación que tiene el autoconocimiento del Noctis Autum, conócete a ti mismo, con la inquietud de sí y el cuidado de sí, que sería la epimeleia, Hauton o Kurazui. ¿Sí? Bueno, entonces, por medio de Aristófanes sabemos, y de Platón también, una de las fuentes de Sócrates, es el historiador Genofonte. Vemos cómo se entiende el Noctis Auton, conócete a ti mismo, en uno de los episodios fundamentales sobre la vida de Sócrates. Sócrates le dice a Eutidemo, dime Eutidemo, ¿has ido alguna vez a Delfos? Sí, 2 veces, por Zeus. ¿Viste entonces en algún lugar del templo a la inscripción conócete a ti mismo? ¿Noctis autor? Sí. Y luego, ¿no te preocupaste nada de la inscripción? ¿O acaso le prestaste atención o intentaste examinar quién eres? Por Zeus. Dice, claro que no. Pues creía que lo sabía muy bien. Difícilmente podría saber otra cosa si no me conociera a mí mismo. Genofonte escribe. Bueno, pues este pasaje precisamente nos da a entender mucho lo que decía Epicteto en el primer siglo de la era común. Decía Epicteto, en el centro de la ecumene, en el centro de la casa de todos, o ecumene en el latín, se encuentra la inscripción Noctis Autor. Muchos la ven, o sea, la leen, pero muy pocos la escuchan. Esto es lo que decía Epicteto. Porque en general el mismo Aristóteles ya decía también posteriormente que de los 5 sentidos que tenemos, el sentido del oído es el más peripatético que tenemos, que por medio del oído es cómo adquirimos el conocimiento y las actitudes que conforman las virtudes, ¿sí? Entonces, todos la miraban, pero muy pocos la escuchaban. O sea, ¿quién había que escuchar precisamente a logos que habla? Por esto también decía en los tiempos antiguos, el mismo Heráclito de Éfeso, ¿sí? Que el logos, la palabra, ¿sí? Es una causa eficiente que construye o destruye, ¿sí? Y decía, escucha al maestro, más bien no al maestro, sino a logos que hablan el maestro.
Y por eso hemos dicho en distintos seminarios anteriores que pues uno de los de la rúbrica de este café filosófico es bien, se fue la luz, ¿verdad? No, sí te escucho, no, sí te escucho. ¿Sí? Ya estás en línea. Sí. Ah, ya, sí, pensé que se había ido. Pues decía, escucha al maestro, más bien no al maestro, sino al logos que habla en el maestro. Y también lo que pues hemos dicho ya en estos seminarios como rúbrica es lo que decía Epicteto. Bienvenidos a la clase del filósofo. ¿Sí? Bienvenidos a la clase del filósofo, porque el que viene a la clase del filósofo sale curado, o por lo menos en vías de curación. Ir a la clase del filósofo es como ir al dispensario médico, ¿sí? Que sale en vías de curación. O bien, aún hasta pues los que vengan, no únicamente así como de bulto, no importa. Porque ir a la clase del filósofo es como ir a una perfumería. Aunque no compres nada, saldrás con algún aroma de algún perfume. ¿Sí? Esto era Epicteto, y también Epicteto preguntaba, ¿quién eres tú? Para ver la respuesta, ¿verdad? ¿Quién eres tú? Pues Sócrates, ¿verdad? Yo soy aquel que debe ocuparse de los hombres, decía Epicteto. Es el maestro que insta a los otros que se ocupen de sí mismos. Y ello está ligado a lo que pueden tener inquietud de sí o que generen desde una relación particular y amorosa con el maestro filósofo y que procedan de allí a, a un autoexamen que los ayude a conocerse a sí mismos. ¿Sí? Entonces, pues Epicteto en sus pláticas, el texto precisamente, pues insta mucho también al cuidado de sí mismo, pues lo mismo lo daría con el término terapeu, Filón de Alejandría, y encontramos también en el, can, no, en el Cantar de los Cantares, ¿sí? El Cantar de los Cantares de Salomón, en la Tanakh o la Biblia, también esta apelación al cuidado de sí mismo. ¿Sí? Entonces, pues tenemos ahí también otra parte, la apología de Sócrates, en los diálogos de Platón. Como Sócrates no se cree sabio, ya que parte de que no sabe nada, pues va en busca de las personas que dicen ser sabias para constatar en qué sentido lo son. Por supuesto, pues esto generaba que pues muchos de estos hombres que se decían ser sabios, pues le tuvieran cierta envidia, coraje a Sócrates. ¿Por qué? Porque pues en realidad se demostraba que la verdad era que no sabía. ¿Y por qué no sabía? ¿A qué instaba esto? Porque les faltaba el conocimiento de sí mismo. ¿Sí? Entonces, preocuparse por uno mismo, ¿sí? Preocuparse por uno mismo, tener inquietud de sí, retirarse hacia sí mismo, ser amigo de sí mismo, cuidar de sí, son, entre otros, los términos que se utilizan en toda la tradición que vincula al noctis auto, conócete a ti mismo, a la epimeleia auto. La epimeleia es una actitud frente a sí mismo y los otros. Es una determinada atención y una mirada significa dirigir la mirada hacia el exterior, hacia el interior. Esto que está apuntando aquí es, en cierta forma, Michel Foucault en su hermenéutica del sujeto, pues es muy importante considerarla, ¿no?
Una, ¿por qué? Porque también nos va a remitir a este periodo moderno. En el periodo moderno, pues recordemos que la misma modernidad del siglo XVII, que inicia en el siglo XVII, precisamente empezará con el primer hombre moderno, quien fue René Descartes, o René Descartes, donde, pues por un lado, se va a privilegiar, va a poner muy en alto, ¿sí?, el Noctis Autor, el conócete a ti mismo. ¿A través de qué? De su frase general, de su concepto, el pienso, luego existo, no, ¿verdad? El pienso, luego existo. Pero también quedó en el olvido o dejó o se menospreció el cuídate a ti mismo, el de la epimeleya. Entonces, conocerse uno mismo no es que solo significa saber mi nombre, tu nombre, quién soy, ¿verdad? ¿Qué hago? ¿A qué me dedico? Sino requiere mucho más que eso. Entonces, la modernidad pues dio privilegio precisamente a la parte más racional o a la parte más lógica del Noctis Auton, conócete a ti mismo, ya como una expresión filosófica, no solamente como un precepto que era necesario para consultar el oráculo, que eso fue en la antigüedad, ¿sí? Conócete a ti mismo para que no vengas a preguntar alguna tontera o hagas muchas preguntas tontas, ¿no? Sino, haz una pregunta bien formulada al oráculo. Pero también en el devenir de la filosofía en Occidente, pues fue tomando más bien esta forma de un autoconocimiento, del conócete a ti mismo, con esta característica moderna de ser más de carácter racional, lógico. Pero hay la otra parte precisamente, que es la epimeleya auto. Esta más bien es una actitud que debemos tener frente a nosotros mismos, una actitud frente a sí mismo y a los otros, una actitud hacia los otros y al mundo, ¿sí? Esta es importantísima. ¿Por qué? Porque la primera, pues, será la parte más, que digamos, teórica, ¿sí? Por decirle de alguna manera, Noctis Auton, conecta a ti mismo, y Epimeleya es más bien una parte práctica, simbólica. eh, si ponemos, creo, dos términos también, es decir, les hacemos una extrapolación, Noctis Auton es hacia el conocimiento, al entendimiento más bien de carácter lógico, ¿sí? Y Epimeleya Auton hacia el conocimiento más simbólico, o de otra manera, puedo decir, epimeleya tiene que ver más con un hemisferio derecho del cerebro, ¿sí? Y Noctis Auton con el cerebro izquierdo racional lógico. Entonces tenemos el lógico izquierdo, el emocional. La parte de la epimeleya, cuídate a ti mismo, una actitud frente a sí mismo y hacia los otros y hacia el mundo, pues, ¿qué podemos decir? Que la interpolación ética del cuidado del otro en cuanto a otro, ¿sí? Aquí hay que recalcar esto, cuidado del otro, pero en cuanto a otro. No como el otro que tengo ante mí, mi semejante, que sería extraño o extranjero, que está aquí, ciudadano, porque cuando menciono cada uno de ellos, ¿verdad?, el semejante, el ciudadano, el extranjero, en fin,
estoy haciendo una forma de tener una representación para poderlos designar. Pero cuando digo el otro, en cuanto otro, que en filosofía se le conoce como otredad, en cuanto otro, no tengo una representación, ¿sí?, inmediata, sino que es precisamente en cuanto es él, es, ¿sí? Es, no estamos diciendo como fenómeno, sino más bien como esencia. Entonces, el cuidado del otro, en cuanto a otro, es el cuidado de sí. Esa es la epimeleia, ¿sí? Entonces, epimeleia tendrá como primera cuestión una actitud frente a sí mismo y a los otros y al mundo. Una interpelación ética. Pero también, epimeleia nos insta hacia un cambio, por ejemplo, un cambio de la mirada que va de hacia afuera hacia adentro. Esto es muy interesante. Por ejemplo, diríamos, en la palabra México aparecen pues dos palabras fundamentales, una que es mestí, luna, y la otra que es hic, ombligo. El ombligo, en toda la terminología, como lo cuenta Alfredo López Auster en su libro Sujeto e Ideología, revisa la parte náhuatl y dirá X y X. Náhuatl es el ojo que mira hacia afuera. Y hic, ombligo, que mira hacia adentro. Entonces, algo como que estaría diciendo, ¿verdad? México, no mires a los otros, no mires hacia afuera, no les copies, porque pues, esto siempre ha ocurrido, ¿no? Desde la conquista, primero se miró hacia España y luego hacia Francia y luego a Estados Unidos, y ahí vamos. Y nosotros, mírate a ti mismo, voltea la mirada y mírate a ti mismo. Exige una conversión de la mirada. Entonces esto es también la epimeleia, ¿sí? Y otra tercera parte que Michel Foucault, haciendo referencia o citando a Pierre Hot, pues dirá que serán los ejercicios espirituales. Pierre Hadot, en su libro Ejercicios Espirituales y Filosofía Antigua, pues Michel Foucault retoma mucho de él, ¿no? Y también va a dar una visión muy importante de los ejercicios espirituales. Acciones que transforman o que transfiguran la subjetividad. O también se hablaría de la terapéutica de las pasiones, la filosofía como terapéutica de las pasiones. Modo de vida, conjunto de condiciones para que el sujeto le sea posible su acceso a la verdad y lo transforme como sujeto en la vida. Este ha sido el hilo conductor de Michel Foucault precisamente, ¿verdad? Desde un principio, la problemática entre el sujeto y la verdad, que se ha visto reflejada en la mayor parte de sus obras. La verdad y las formas jurídicas, por ejemplo, las palabras y las cosas, la arqueología del saber, y no se diga sobre todo en sus libros Tecnologías del Yo, que va a tratar mucho otra vez la cuestión del cuídate a ti mismo, el cuidado de sí, y en el tercer tomo de la historia de la sexualidad, que también pues va a retomar la inquietud de sí mismo, que es el subtítulo. Pero su preocupación fue sujeto y verdad. Y por eso, precisamente, va a ver cómo es posible tener este acceso a la verdad a través del noctis autem y del epimeleia cura sum. Entonces decíamos, estos ejercicios espirituales, siguiendo a Pierre Hadot, pues serán
el conjunto de las condiciones para que el sujeto le sea posible su acceso a la verdad y lo transforme como sujeto en la vida. Entonces, pues va a hablar de estas prácticas espirituales, entendiendo pues la parte espiritual o estos ejercicios como estas acciones para transfigurar o transformar la subjetividad. Son cambios internos. Y estos cambios internos, este conjunto de acciones como las purificaciones, las hesis, la renuncia, por ejemplo, a los placeres que va a tratar también en el tomo 3 de la historia de la sexualidad, o las conversiones de la mirada a través de ciertas técnicas que también las van a manejar las técnicas espirituales, como pues las técnicas de las meditaciones, el examen de la conciencia o el autoexamen, ¿sí? el, el examen de nuestras representaciones que van a ser muy importantes. Entonces, diría, si otra vez tenemos los dos términos, filosofía, noctin sautum, conócete a ti mismo, epimeleia, cura sui, epimeleia, espiritualidad. Entonces tenemos dos puntos entre la filosofía y la espiritualidad, entre el conócete a ti mismo y el cuídate a ti mismo. Si la filosofía, como lo apunta muy bien aquí Michel Foucault en su primera conferencia de la hermenéutica del sujeto, que nos dirá forma de pensamiento que se interroga acerca de lo que permite el sujeto tener acceso a la verdad. Que eso es, esto es filosofía, una forma de pensamiento en la cual se pregunta cómo, acerca de qué permite más bien, o qué nos permite tener acceso a la verdad. Y por el lado de la espiritualidad, que es la espiritualidad y que va por el lado de la epimeleia, a la búsqueda, a la práctica, a la experiencia por las cuales el sujeto efectúa en sí mismo las transformaciones necesarias para tener acceso a la verdad. Entonces, tenemos aquí la filosofía, este conjunto de preguntas, de interrogantes acerca de qué permite que nos dé acceso, que tengamos acceso a la verdad. Pero en la epimeleia y en la espiritualidad será esta serie de experiencias, de acciones que me permitan, ¿sí? Tener este acceso a la verdad, ¿sí? Esto va a redundar mucho en cómo es posible que tengamos acceso a la verdad. Y pues todavía Michel Foucault, casi al terminar esa primera conferencia de Epimeleia Cura Sui, pues nos menciona las tres características de la espiritualidad. La primera característica dirá, la verdad nunca se da al sujeto con pleno derecho. O sea, por supuesto, no tenemos un acceso directo a la verdad, porque si la tuviéramos, seguramente fuéramos como dioses, ¿sí? Entonces, esto siempre se esconde, siempre hay algo detrás, y necesitamos entonces una gran transformación de nosotros. La segunda característica muy interesante, precisa pues, la verdad precisa, que el sujeto se modifique, se transforme, se desplace, se convierta en distinto de sí mismo para tener derecho al acceso a la verdad. Entonces, si estamos en una sola pieza, estamos solamente situados en un mundo, en el mundo del material, digamos, puramente material o puramente natural, y no tenemos
algo del conocimiento del mundo trascendental, pues entonces, pues la verdad no se nos aparece, ¿sí? Estamos viendo el mundo como un espejo. Necesitamos la transformación, y a veces hay transformaciones que van de ida y otras que van de vuelta. La verdad, pues, es esto, que nos pone en juego al ser mismo del sujeto, porque tendrás que ser otro. Esto es, que se nos aparece entonces el mundo, en pleno mundo fenoménico, el fenoménico que es un mundo de la pseudoconcreción, como diría Karel Kosik, donde el mundo de la pseudoconcreción fenoménica es que es un claro oscuro de verdad y de engaño. Generalmente, pues, nadadas por el engaño y la verdad se es algo oculto, como decir, bueno, es que tenemos acceso al mundo, en el hebreo olam, mundo, universo, ¿sí? Pero la palabra olam, él viene también, de ahí viene y está significando lo oculto, ¿sí? Entonces no se nos muestra. A veces tenemos un chispazo inteligente y nos viene la luz, pero ¿qué pasa? Cuando tenemos un rayo de luz muy fuerte, nos ciega y no podemos verlo, ¿sí? Entonces, a la vez que se muestra, también se oculta. Y ya lo decía el viejo filósofo Heráclito, el sol con medida se apaga, con medida se enciende, ¿sí? Y así es. Con medida se muestra, con medida se oculta. Epimeleya Houghton, inquietudes sí, pues, como para ir cerrando esta plática, designa precisamente el conjunto de las condiciones de espiritualidad, el conjunto de las transformaciones de sí mismo, que son las condiciones necesarias para que pueda tener acceso a la verdad. ¿Sí? Muy bien, aquí tenemos las palabras en el griego, noctisauton, se lo pueden ver ahí en el chat. Gracias. Y pues bien, entonces, ¿por qué razón quedó en el olvido? Dirá, esto es la preocupación de Michel Foucault. ¿Por qué quedó en el olvido Epimeleya Hatton o el Kurazui? ¿Por qué se dio más realce al cuídate a ti mismo, no pensado? La modernidad, pues ya estamos viendo cómo estaba privilegiando, sobre todo en la filosofía cartesiana, esta cuestión del noctis autum y la parte material. Recordemos que, que la modernidad trajo Descartes, pues el famoso dualismo cartesiano, cuerpo-alma, ¿sí? La res extensa, el cuerpo, y la res cogitans, el alma. La parte del espíritu neuma desapareció, ¿sí? Cuando en la Edad Media se hablaba de la parte de la espiritualidad, y ahora en esta reflexión postmoderna, pues empieza a recuperar la parte perdida del espíritu, ¿sí? Porque de esa manera podemos entender que podemos ver con los ojos, cuerpo, que podemos mirar con el alma y que podemos intuir con el espíritu, ¿sí? Es muy, muy importante. Concluimos con esto. Entonces, el cuidado del otro en cuanto a otro es el cuidado de sí mismo. Esto es muy importante para considerar esta época cuando está quizás más que nunca el olvido de la otredad del otro y el cuidado de sí mismo. Estamos
confundidos y llenos, ¿sí? Llenos o de lleno más bien en un mundo de una existencia inauténtica. El cuidado de sí mismo nos conduce a la vida auténtica. Muy bien. Bueno, pues daremos paso a la plática de café, ¿sí?